Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hoy tenemos por delante una inversión profunda verdaderamente fascinante. Quienes nos acompañan habitualmente en estas sesiones saben que el objetivo principal de este espacio es diseccionar información compleja, extraer ese oro puro del conocimiento y, sobre todo, hacerlo aplicable a la vida diaria. Eso es, aplicable y práctico. Exacto. Porque, vivimos en una época de avalancha constante de datos. Yo diría que la sobrecarga de información es el estado por defecto del ser humano moderno. Y revisando material de análisis de hoy, pues nos hemos topado con un concepto que resulta clave para cualquier persona que busque optimizar su capacidad de retención y aprendizaje. Un concepto que, de hecho, cambia por completo las reglas del juego. Sion. Es un mecanismo cognitivo fascinante que, nos permite redefinir las fronteras de nuestra propia capacidad mental. Es un placer estar aquí para desgranar este tema tan crucial. Y lo verdaderamente interesante de la fragmentación, del chunking, es que no estamos ante un simple truco de estudio superficial o uno de esos consejos de productividad que abundan por Internet. No, para nada. Hablamos de un principio fundamental, algo que está profundamente arraigado en la propia arquitectura neurobiológica de nuestro cerebro. Para entender esto en toda su magnitud, pues es necesario retroceder un poco y situarnos en el terreno de la psicología cognitiva, concretamente en la década de los 50. Los años 50, una época dorada para estos descubrimientos. Desde luego. Y todo este concepto orbita en torno a una figura histórica ineludible en este campo, el psicólogo George Miller. Sus investigaciones, publicadas en aquella época, marcaron un antes y un después, sentando el pilar absoluto de lo que hoy en día comprendemos como memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Pues vamos a detenernos en esa figura porque el descubrimiento de George Miller plantea un escenario que, de entrada, choca bastante con la percepción que solemos tener de nuestra propia inteligencia. Choca y mucho. Miller llegó a una conclusión científica conocida como la regla de Miller o el límite de la mente, que cuantifica exactamente cuánta información podemos retener de forma activa. Y la cifra resulta sorprendentemente baja. Parece ser que nuestra memoria a corto plazo viene de fábrica con una capacidad estricta para retener únicamente entre 5 y 9 unidades de información al mismo tiempo. El famoso mágico número 7, más o menos 2. Eso es. Y claro, planteo la duda que seguro surge al escuchar esto. ¿Realmente el límite es tan bajo? Porque, teniendo en cuenta la complejidad del cerebro humano, que es capaz de procesar estímulos visuales, auditivos y motores en milisegundos, que la memoria de trabajo se sature con 7 u 8 elementos, parece casi un error de diseño. Bueno, hay un matiz importante ahí que explica esta aparente contradicción. Es fundamental diferenciar entre la inmensa capacidad de procesamiento sensorial y la memoria a largo plazo frente a la memoria de trabajo. Claro, son cosas distintas. Muy distintas. La memoria de trabajo es como una mesa de operaciones diminuta. Es ese espacio mental donde la información se sostiene temporalmente para ser manipulada y comprendida en el momento presente. Miller documentó empíricamente que esta mesa solo tiene espacio para ese rango de 5 a 9 unidades. Si se intenta colocar un décimo objeto en esa mesa, pues el sistema simplemente colapsa. O sea, se desborda. Se desborda por completo, o bien uno de los elementos anteriores se cae y se olvida irremediablemente, o la nueva información rebota y nunca llega a registrarse. Ya, pero si la capacidad máxima es de 9 unidades, ¿cómo explicamos esas situaciones cotidianas donde alguien logra retener mentalmente un código de seguridad de 12 dígitos o una contraseña larguísima el tiempo suficiente para teclearla? La típica carrera hacia el ordenador. Desde que se evapore. Eso parece romper la regla de Miller, ¿no? Son más de 9 cosas. Esa es una excelente observación que nos permite profundizar en los mecanismos de la mente. Cuando se logra retener temporalmente una cadena de datos que supera ese límite, en realidad no se está ampliando la capacidad de la memoria de trabajo de forma estática. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo que pasa es que se está utilizando un mecanismo auxiliar llamado bucle fonológico. ¿Bucle fonológico? Eso es. Es decir, la mente empieza a repetir internamente la información a toda velocidad. Esa subvocalización constante, ese bucle, va refrescando el rastro de la memoria antes de que decaiga. Pero ojo, es un sistema extremadamente frágil. Ya, me imagino que a la mínima interferencia... Adiós al código.
Si mientras se cruza la habitación repitiendo ese código de 12 dígitos, alguien hace una pregunta y se interrumpe el bucle fonológico por un solo segundo, la información desaparece por completo. La regla de Miller sigue intacta. La retención puramente pasiva, sin apoyo estructural ni repetición activa, choca inevitablemente contra ese muro biológico de 9 unidades. Entendido. Y es precisamente este muro biológico el que nos lleva a un concepto vital que estructura toda nuestra inmersión de hoy, que es la carga cognitiva. Un concepto fundamental. Si nuestra mesa de trabajo mental tiene un número tan estricto de ranuras disponibles, significa que cada pieza de información individual, por pequeña que sea, actúa como un peso que consume ancho de banda. Si a alguien se le presentan 10 datos inconexos al mismo tiempo, el sistema experimenta una sobrecarga inmediata. La carga cognitiva excede la capacidad de la memoria de trabajo. Exactamente. La teoría de la carga cognitiva es la lente a través de la cual debemos mirar todo el aprendizaje. Se refiere al esfuerzo mental total que se exige a la memoria de trabajo en un momento dado. El peso que estamos soportando. Eso es. Cuando la carga es intrínsecamente alta, porque hay demasiados elementos aislados compitiendo por esos escasos 5 a 9 espacios, el aprendizaje se paraliza. El cerebro entra en un estado de estrés. La comprensión profunda se vuelve imposible y, bueno, nos sentimos abrumados. Que es una sensación súper común hoy en día. Totalmente. Y es aquí, justo en este cuello de botella del procesamiento humano, donde la solución del chunking revela su verdadera genialidad. Pues vamos a desgranar esa solución, porque es donde la teoría se convierte en una herramienta práctica espectacular para los atletas de la memoria. A ver, si la mesa es pequeña y el límite numérico de objetos que podemos poner encima es inamovible, la única salida lógica no es intentar forzar la mesa para que crezca, sino cambiar la naturaleza de los objetos que ponemos en ella. Esa es la clave geométrica del asunto, por así decirlo. El mecanismo del chunking, o fragmentación, consiste en burlar el límite biológico alterando el empaquetado de la información. El empaquetado. Sí. Fíjate, el cerebro no mide el peso, la complejidad o el tamaño de la información que entra en la memoria de trabajo. Sorprendentemente, solo cuenta el número de bloques. Un chunk se define como un bloque o trozo de información que posee un significado propio y cohesivo. Vale. Al agrupar varias unidades pequeñas e independientes en un formato unificado y estructurado, el cerebro deja de verlas como elementos separados y comienza a tratarlas como una sola unidad. O sea, si imaginamos la memoria como una persona que tiene que transportar 50 naranjas sueltas en los brazos, la regla de Miller nos dice que, al llegar a la 7ª u 8ª naranja, pues empezarán a caer al suelo. Es inevitable. Se caen seguro. Pero claro, si se introducen 10 naranjas dentro de una bolsa y otras 10 en otra bolsa, ahora solo hay que transportar 5 bolsas. Esas bolsas representan los chunks. El límite de objetos que sostienen los brazos sigue siendo el mismo. Solo 5 elementos, pero la cantidad real de información que reside dentro de esos elementos se ha multiplicado exponencialmente. Es una analogía muy ilustrativa, sí. Pero podemos llevarlo un paso más allá para que sea verdaderamente útil a un nivel cognitivo avanzado. Más que simplemente meter cosas en bolsas al azar, el verdadero chunking funciona porque utiliza el significado como pegamento. Ah, el significado. No vale agrupar por agrupar. Exacto. No sirve de nada hacer grupos sin sentido. Las redes neuronales que ya existen en nuestra memoria a largo plazo actúan como anclajes. No se agrupan elementos de forma aleatoria, sino que se estructuran buscando patrones lógicos, jerarquías o asociaciones preexistentes. Entiendo. Al hacerlo, la memoria a corto plazo no necesita retener todos los detalles del bloque. Simplemente retiene un puntero o una etiqueta que hace referencia a ese conocimiento almacenado a largo plazo. Fíjate, esto cobra todo el sentido cuando bajamos la teoría a la realidad de nuestro día a día. El material que estamos analizando proporciona ejemplos muy cotidianos que, bueno, todos hemos experimentado, empezando por algo tan universal como los números de teléfono. Un ejemplo clásico. Un número de teléfono estándar suele tener en torno a 10 dígitos. Si alguien dicte una secuencia completamente aleatoria y monótona como 6, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sobrecarga es brutal. Son 10 unidades que superan el límite máximo de 9 de George Miller. Es demasiado. Pasivamente es casi imposible retenerlo sin que se produzca ese colapso cognitivo del que hablábamos. Indudablemente.
10 dígitos inconexos son una receta para el fracaso de la memoria de trabajo. Sin embargo, la solución que aplicamos socialmente de forma casi instintiva es la fragmentación rítmica. La musiquilla de los números. Eso es. En lugar de procesar 10 números, los agrupamos. Por ejemplo, se suele separar el prefijo o el primer bloque de 3 números y luego los siguientes en pares o tríos. Un 600 por un lado, un 12 por otro, 34 y 56. Y es interesantísimo observar la fricción mental que se genera cuando se rompe este patrón. Seguro que a muchos les ha pasado. Si uno está acostumbrado a memorizar o dictar los números con una cadencia específica, digamos en bloques de 2, y la otra persona te lo repite agrupándolo en bloques de 3, de repente el cerebro entra en cortocircuito. Totalmente. Te quedas pensando, espera, ¿ese es mi número? Exacto. Hay un segundo de confusión total porque el chunk estructurado se ha roto y la mente tiene que volver a procesar los dígitos individuales. Y esto demuestra que no memorizamos números, memorizamos los bloques rítmicos. Al agrupar ese número en 4 bloques, pasamos de 10 unidades insostenibles a solo 4 unidades perfectamente asumibles para nuestra memoria a corto plazo. Así es. El cambio de cadencia rompe la etiqueta del bloque y devuelve la información a su estado caótico original. Y este mismo principio de evitar el caos nos lleva al segundo ejemplo clásico, la lista de la compra. Madre mía, la lista de la compra. Menudo lío puede llegar a ser. Enfrentarse a una lista de la compra larga y desordenada es, francamente, un lío mental tremendo. Leer elementos como manzanas, lejía, leche, plátanos, detergente, yogur, naranjas, queso y friegasuelos de forma secuencial es agotar la memoria de trabajo sin ningún propósito estructural. Totalmente. Al intentar navegar por los pasillos de un supermercado intentando sostener esos 9 elementos sueltos mediante el bucle fonológico, repitiéndolos una y otra vez, a la mínima distracción, la mitad de la lista desaparece. Y te quedas parado en la sección de congelados sin saber a qué ibas. Exacto. Se produce ese momento clásico de quedarse parado en mitad del pasillo intentando recordar qué faltaba, porque esos elementos individuales están compitiendo salvajemente para el reducido espacio de nuestra atención. Lo que ocurre en la mente de un memorizador eficiente frente a esta lista es la creación inmediata de redes semánticas. Aquí es donde el chunking brilla mediante la categorización lógica y espacial. ¿Cómo sería eso en la práctica? Pues en lugar de ver 9 productos aislados, la mente entrenada detecta patrones y agrupa por categorías. Se crea un bloque conceptual llamado frutas que absorbe las manzanas, los plátanos y las naranjas. Otro bloque llamado lácteos integra la leche, el yogur y el queso. Y un tercer bloque de limpieza agrupa la lejía, el detergente y el friegasuelos. Es un cambio de paradigma espectacular. En lugar de someter a la memoria al estrés de retener 9 datos sueltos rozando el límite biológico, la carga cognitiva se reduce drásticamente a solo 3 unidades maestras. Hay que ir a la sección de frutas, a la de lácteos y a la de limpieza. Solo 3 cosas que recordar. Y lo brillante es que, una vez que uno se sitúa físicamente frente al pasillo de los lácteos, esa simple ubicación sirve de detonante. El bloque principal se desempaqueta automáticamente y la memoria a largo plazo suministra los detalles precisos: leche, yogur y queso. Es un uso elegantísimo de los recursos mentales. Esa conexión con el entorno espacial y la memoria a largo plazo es fundamental. Demuestra que el cerebro no es un simple disco duro, sino un procesador relacional. Pero si queremos ver el verdadero impacto del chunking en la reducción de la carga cognitiva, el terreno más exigente es sin duda el aprendizaje de idiomas. Aprender un idioma desde cero tiene tela. Mucha tela. Este es el tercer escenario que plantea nuestro análisis de hoy, y es donde muchos estudiantes fracasan precisamente por una mala gestión de sus recursos mentales. Este punto es vital para cualquier persona inmersa en el estudio de una nueva lengua. Pensemos en alguien que empieza desde cero a aprender inglés y se topa con la frase cotidiana "How are you doing?". Una frase súper común. Sí, pero si la mente procesa esto palabra por palabra, el esfuerzo es monumental. Primero hay que aislar el pronombre interrogativo, luego lidiar con el verbo ser o estar conjugado, el sujeto y finalmente el gerundio. Son 4 unidades léxicas distintas. Y además, el problema no termina ahí. A la vez, el cerebro de un principiante tiene que calcular el orden gramatical de la pregunta y recordar la fonética exacta de cada término.
El nivel de procesamiento simultáneo satura la mesa de trabajo mental de manera fulminante. Claro, intentar hablar así es agotador. Efectivamente, el enfoque de traducción literal y cálculo gramatical en tiempo real exige una carga cognitiva insostenible. El procesamiento individual de vocabulario y sintaxis agota la memoria de trabajo, impidiendo la fluidez. Lo que la fragmentación aporta a la adquisición de idiomas es la capacidad de tratar esa secuencia entera de palabras como una única entidad semántica. Todo en un solo bloque. Eso es. La frase "How are you doing" deja de ser una ecuación gramatical de 4 partes para convertirse en un único chunk, un saludo casual. Es maravilloso, porque al tratar la frase completa como un solo bloque, la mente gasta una sola unidad de energía en lugar de 4 o 5. Ya no hace falta ensamblar las piezas cada vez que se quiere saludar a alguien, simplemente se accede al archivo mental etiquetado como saludo y se reproduce de golpe. Sin pensar en la gramática. Exacto. Esto explica por qué los métodos de inmersión lingüística basados en frases hechas y contextos reales aceleran tanto la fluidez. Se está optimizando el ancho de banda del cerebro al reducir la carga cognitiva superflua. Y esa liberación de la carga cognitiva nos permite dar un salto cualitativo enorme hacia áreas de conocimiento mucho más complejas. Porque el chunking no se queda solo en listas de la compra o saludos básicos, claro. Para nada. No es solo una estrategia de supervivencia mental para recordar listas o frases, es la base misma de la maestría. Cuando analizamos cómo operan los expertos en disciplinas de alta exigencia mental, como las matemáticas avanzadas o la interpretación musical, encontramos que la fragmentación es su principal herramienta cognitiva. Claro, cuando un músico profesional o un pianista experimentado se sienta frente a una partitura compleja, no está leyendo cada nota individualmente. Sería imposible. Si intentara procesar un do seguido de un mi, seguido de un sol, en fracciones de segundo, su memoria a corto plazo colapsaría al primer compás, igual que nos pasaría a los demás con la lista de la compra. Sin embargo, su cerebro lleva años entrenado para reconocer patrones, así que agrupa automáticamente esas 3 notas en un bloque, el acorde de do mayor. Así es. Y no se quedan en el acorde aislado. Agrupan secuencias enteras en progresiones armónicas conocidas, de modo que pueden procesar compases completos de un solo vistazo. ¡Qué fascinante! Y lo mismo ocurre en el campo de las matemáticas. Ante una ecuación polinómica extensa, un matemático novato podría perderse en la sopa de letras y números individuales, saturando su memoria de trabajo. Un matemático experto, por el contrario, percibe estructuras lógicas, identidades notables o funciones concretas como bloques únicos y cohesionados. Es decir, al empaquetar la información básica en bloques consolidados, liberan un espacio precioso en esa mesa de trabajo mental. Y ese espacio libre ya no se usa para recordar datos en crudo, sino que queda disponible para tareas ejecutivas de alto nivel. El análisis crítico, la resolución de problemas, la estrategia y la creatividad. Lo cual nos lleva a una conclusión absolutamente reveladora sobre qué significa realmente dominar una materia. La conclusión ineludible de este análisis es que la genialidad, la maestría o la inteligencia aplicada no dependen fundamentalmente de poseer un disco duro biológicamente más grande o una memoria de trabajo con mayor capacidad bruta. No nacen con una memoria de 15 ranuras. Exactamente. Todos los seres humanos estamos sujetos a restricciones cognitivas muy similares, dictadas por la arquitectura de nuestra memoria a corto plazo. La verdadera diferencia radica en la eficiencia del sistema de compresión de la información. El experto no retiene más unidades, simplemente retiene unidades que contienen muchísima más información estructurada y dotada de significado. Vamos a hacer una síntesis final para encuadrar todo esto. A lo largo de esta inmersión profunda, hemos comprobado que nuestra memoria a corto plazo tiene unas limitaciones de fábrica innegables. Sin embargo, hemos visto que la inteligencia y el aprendizaje eficiente no consiste en forzar ese límite, sino en organizar la información inteligentemente. Esa es la clave de todo. Ya sea agrupando números de teléfono por su ritmo, estructurando los productos de un supermercado mediante categorías espaciales, o asimilando idiomas mediante bloques de significado conversacional, la premisa es siempre transformar el caos de los datos aislados en patrones manejables. Una transformación que, al reducir drásticamente la carga cognitiva, permite que el cerebro opere con fluidez, disminuyendo el estrés mental y abriendo la puerta a un aprendizaje mucho más profundo y duradero. La creación de significado es el antídoto contra la sobrecarga de información.
Llegados a este punto de la sesión, resulta casi obligatorio plantear una reflexión práctica para aterrizar estos conceptos. Para quienes nos escuchan asiduamente, para esos estudiantes incansables o profesionales que buscan optimizar su rendimiento intelectual, el enfoque de estudio debe cambiar. Un cambio de mentalidad absoluto. A la hora de enfrentarse a un temario denso, un informe técnico o un idioma desconocido, la pregunta inicial nunca debería ser ¿cómo voy a memorizar todos estos cientos de datos sueltos? La estrategia correcta, aplicando lo que hemos diseccionado hoy, sería preguntarse ¿dónde están los patrones aquí? ¿Cómo puedo interconectar y agrupar toda esta avalancha de información en 3, 4 o 5 grandes bloques conceptuales con sentido? Es un replanteamiento total de las reglas del juego cognitivo. Y este replanteamiento nos deja con una reflexión final de gran calado. Una idea que expande verdaderamente el material que hemos analizado hoy. Hemos demostrado de forma empírica, contundente, que una reorganización mental táctica, basada en la creación de bloques con significado, tiene el poder de multiplicar las capacidades de nuestra memoria a corto plazo, sorteando una limitación biológica aparente. Sí, Pues bien, si somos capaces de hackear este límite de forma tan efectiva, cabe preguntarse con asombro qué otras supuestas limitaciones inamovibles del cerebro humano no son en realidad barreras físicas inquebrantables, sino simplemente la consecuencia de un mal empaquetado de la información. Ya hablemos de nuestra capacidad de concentración prolongada, de nuestra velocidad de razonamiento lógico o de nuestros picos de creatividad. Claro, es que abre un mundo de posibilidades. Tal vez la mente humana no sea tan limitada como a veces dicta la experiencia cotidiana. Tal vez sencillamente el gran desafío es aprender a estructurar mejor la realidad que percibimos. Una reflexión final absolutamente espectacular. Un pensamiento provocador ideal para llevarse y darle vueltas a lo largo de la jornada. Y recuerda que en Escuela para la Memoria, Benjamín Polanco, estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.